Así es, bueno, ya estamos listos y dispuestos, ¿cierto?, a nuevamente entregarles un trabajo con todo el amor del mundo para nuestros amigos de la minera Coyahuasi, por supuesto para el pueblo del interior, en la 103.3 FM Estéreo y en las redes sociales en www.dinamicadigital.cl. Vamos con el programa que nos convoca hoy día, programa número 11 de lo que es el proyecto Junta de Vecinos en periodo de pandemia. Así es, ya estamos, se puede decir, ok. Bueno, estamos a la espera, ¿cierto?, del señor Carlos Prieto, Seremi de Vivienda y Urbanismo. Y también vamos a tener un contacto con la señora Claudia Roja, concejal de Pica. Vamos con la presentación de este 11º programa. No se puede decir 11º, es nuestro 11º programa. Así es. En Dinámica Digital presentamos Juntas de Vecinos en periodo de pandemia. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional CORE. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Placer de saludarle, un gusto. ¿Solita? ¿Hoy? ¿Solita? No, con el gatito, sí, estamos con el gatito, dos. Pero aquí usted me ve solita. Pero esas son cosas de la vida. ¿Se ha dado cuenta que hay veces en que estamos llenos de amistades, amigos, y todo es pura fiesta, alegría? Y de repente estamos así, solitos, solitos. No encontramos a nadie. Estábamos solitos. No viene nadie. Adelante, un gusto. Adiós. Hola, ¿qué tal? Hola, Tome el asiento ahí. No vamos a estar solitos. No, Súbalo al espíritu, no hay viene locura. llegando Tome el asiento ahí. nuestros invitados. Adelante. Adelante. Está encontrando medio cogido. Anda medio ¿Seguro? cosito. Claro. Eso no es problema, no es malo, ¿no? No, no es mal. Una condición de momento nomás. De momento, qué bueno. Que tome el micrófono el... Qué bueno. Ese es el suyo, mi Ahí sí. estimado Bueno, Seremi. como habíamos empezado, Carmencita, ¿cierto? Bueno, saludando a nuestra gente de la minera Coyahuasi, a la gente de los pueblos del interior, en la 103.3 FM Estéreo, y por supuesto, le habíamos dicho y le habíamos comentado dentro de la mañana y también al inicio de este programa 11º, que íbamos a estar con Carlos Prieto, Seremi de Vivienda y Urbanismo. ¿Estamos ok? ¿Así es? Así don es, Carlos? estimado. Aquí feliz de estar con ustedes. Acá Si prende el micrófono, bueno, ahí yo le... Estamos en sí, vivo. puede ser. Ahí Ya. sí. Bueno, como decía, feliz de estar aquí con ustedes, de poder contestar algunas de las preguntas que a lo mejor tengan, ¿cierto? Ya sea de los programas que tenemos como ministerio o de alguna otra situación que a lo mejor le haya llegado a oídos de ustedes y que a lo mejor la ciudadanía, ¿cierto?, a través de la radio quiera a lo mejor algún tipo de respuesta o precisión. Sí, es importante, perdón, yo no me puedo acostumbrar todavía con esto, Está bien. a hablar muy bien con eso, pero la distancia sí, está bien. Yo no tengo ningún problema. Ah, Yo al menos no se preocupe por mí. ya. Bueno, este programa se llama Juntas de Vecinos en periodo de pandemia. Ya. Tenemos mucho que ver con las juntas de vecinos. Ellas tienen ciertas preguntas Ya. y por medio de ellas también los socios de las juntas y la gente que conforma cada jurisdicción de juntas de vecinos. Ya. Quisiéramos preguntarle de parte de la gente sobre esto del 29 que hay, la segunda llamada, ¿no es cierto? ¿De subsidios? Eso mismo, los famosos
famosos subsidios. Ya, sí. Pero es la segunda y última llamada. Sí, ¿no? el llamado que tenemos del DC1 se refiere de sectores medios. Sectores medios. Sí, a ver, comentarle a los vecinos que nos están escuchando que actualmente hay un llamado vigente dirigido a los sectores medios. Entiéndase sectores medios como todas aquellas familias que tienen un registro social de hogares entre el 40% y el 90%. Este llamado, ¿cierto?, permite poder postular, ¿cierto?, a un subsidio que se llama el DC1, que es para los sectores medios y que tiene el objetivo de poder aportar un porcentaje, ¿cierto?, un valor para la compra de una vivienda. Es importante que los vecinos tengan claro que como es para sectores medios, necesariamente tiene que ir aparejado con un crédito hipotecario. En otras palabras, ¿cierto?, pensemos que los vecinos tienen visualizado, pensemos una vivienda, voy a decir un valor, ¿cierto?, al azar, de 2.500, bueno, por decir un valor, ¿cierto?, por decir un valor, postulan al subsidio, pensemos que el subsidio dependiendo del tramo que son, porque varía un poquito dependiendo del registro social de hogares, y que, ¿cierto?, obtienen un subsidio que más o menos varía entre las 500 y 700 UF, dependiendo del tramo al cual es. Entonces pensemos que el vecino sale beneficiado, obtiene, ¿cierto?, este DS1 por 500 UF. Eso implicaría que el vecino tendría que sacar un crédito hipotecario por 2.000 UF. De ese modo, ¿cierto?, complementa lo necesario para poder comprar esta vivienda. ¿Se entiende, no? Sí, sí se entiende. Ahora, las fechas. la fecha es la última fecha, creo, el 29. A ver, efectivamente tenemos, si no me equivoco parece que es el 21, puede que esté a lo mejor equivocado, la vamos a precisar. ¿Perdón? Empieza el 21. Empieza el 21 y hasta el 21. Muchas gracias por la precisión. Empieza el 21, empieza el 21 y termina el 29. La idea sí es que las familias tengan el ahorro necesario, ¿cierto? Que ya pasó esa fecha, a más tardar fue el 30 de septiembre. El ahorro necesario para poder postular, ¿cierto?, a este subsidio para la clase media, para la adquisición de vivienda, ya sea nueva o usada. Ya, y bueno, el ahorro de vivienda es justamente en una libreta de vivienda, ¿no? Efectivamente, el ahorro para postular a cualquiera de los subsidios del ministerio, cualquiera, Ya. es en una libreta de ahorro para la vivienda, puede ser en general en cualquier banco, en el que necesiten. Por lo general, la mayoría de las personas tienen sus ahorros en el Banco Estado. No quiere decir que sea una obligación tenerla ahí, pero por lo menos la gran mayoría de los vecinos que postulan al ministerio, yo me atrevo a decir, bueno, casi el 60%, de acuerdo a los últimos registros que sacamos, postulan a través de una cuenta de ahorro para la vivienda en el Banco Estado. Y aprovechar de mencionar que el Banco Estado generó un aplicativo bastante útil, que es de la cuenta RUT, ¿cierto? Y a través del aplicativo que ellos tienen pueden transferir dinero desde su cuenta RUT, ¿cierto?, a la cuenta de ahorro para la vivienda, de modo de poder tener, ¿cierto?, todos los certificados de información de forma un poco más ágil y no tener que hacer el trámite en la sucursal. Exacto. Exactamente. Ya, otra pregunta. La gente que quiere postular a esto, ¿tiene algún impedimento? Como por ejemplo que tenga otra casa, que tenga, no sé, una parcela. Sí, o algo. qué bueno que lo comenta. A ver, en general el ministerio, hoy día me hizo una pregunta, estamos justo en un gobierno en terreno, acá en la Plaza Prat, que va a estar hasta la 1, ya le queda poquito. Y justo me preguntaron ahí si en general todos los chilenos o personas pueden postular, ¿cierto?, al beneficio de vivienda. Y en estricto rigor, no es así. Y es importante entender ¿Por qué? el por qué. El Ministerio de Vivienda, en su orgánica, con orgánica me refiero a sus leyes, ¿cierto?, las leyes que lo administran, está destinado y dirigido para aquellas personas que no tienen una vivienda, ¿cierto? Primero, ellos son, o sea, en otras palabras, aquellas personas que ya tienen una vivienda no podrían postular, ¿cierto?, una vivienda. Eso es importante mencionarlo. Sí. Y también genera una distinción por registro social de hogares, porque la orientación del Ministerio de Vivienda está focalizado en las familias más vulnerables del país. Y esto por la razón, ¿cierto?, que los recursos en general son limitados y uno focaliza, ¿cierto?, la inversión pública, ¿cierto?, en aquellas familias que más lo necesitan. Y el registro social de hogares es un insumo, es un ingrediente clave para poder postular, ¿cierto?, a cualquiera de los beneficios que tiene el Ministerio de Vivienda. No sé si me di a entender. Sí. Sí, Gato. bueno, dentro de lo que conversa don Carlos Prieto, ¿cierto?, Seremi Vivienda y Urbanismo, para la gente que se está integrando o está descansando en lo que es la minera Coyahuasi, tienen turno y de repente tienen su descanso dentro de su trabajo.
una pregunta que siempre está en boca de todo, Seremi, el tema de que uno no sabe yo soy sincero, yo ya llevo, bueno, 13 años la edad de mi hija dentro de lo que es las comunicaciones y siempre está la pregunta que todas hacen, oye, ¿por qué le entregan casa tan fácil a la gente que es del sur, a la gente que es extranjero? Yo realmente nunca he podido dar una respuesta porque no es algo tan claro que de repente digan, no sé, pues, un listado a toda esta gente que es del sur o a esta gente que es de otro país se le entregó las casas. O sea, a mí nunca jamás se ha visto eso. O sea, es una pregunta, yo pienso que delicada, pero que yo quiero que me la responda, obviamente, Seremi. ¿Para qué? Para aclarar que pienso yo personalmente que no es tan así. Sí, a ver, comentarle a los vecinos que, bueno, hay que entender que en general los servicios públicos, voy a hablar desde la generalidad, los administran las leyes. Y los servicios públicos no pueden hacer ni más ni menos, ¿cierto?, de lo que está establecido en general por ley. Haciendo primero una distinción, ¿cierto?, con respecto, ¿cierto?, a las familias o vecinos que son extranjeros, migrantes, ¿cierto?, en nuestro país, que la única diferencia para poder postular el Ministerio de Vivienda entre un chileno, ¿cierto?, valga la redundancia, nacido en Chile, ¿cierto?, y que siempre ha estado, respecto a un extranjero, es que al extranjero se le solicita, además de todos los requisitos que se le pide, ¿cierto?, a un chileno, ¿cierto?, se le pide que tenga su residencia definitiva, y con al menos un año de antigüedad en muchos de los casos. Teniendo esa condicionante ya se podría atender al igual que, ¿cierto?, un chileno, ¿cierto? Eso por lo menos es la legislación que nosotros tenemos. Y respecto al tema de priorización, a ver, en general el Ministerio en materia de, o por lo menos en Tarapacá, por lo menos cómo se configura el tema, no existe una priorización de ninguna familia por sobre otra, y que eso es importante mencionarlo. Hay dos modelos de postulación, ¿ya? Uno que es la postulación individual y otro que es la postulación colectiva. Voy a hablar primero de la postulación colectiva, que es la que más proyectos saca, por decirlo de alguna manera, o más subsidios asociados tiene. La postulación colectiva es a través de comités de vivienda. Y los comités de vivienda, ¿cómo funcionan? Se organizan de forma privada, ¿cierto? Tienen sus socios, se asocian con una entidad patrocinante, buscan un terreno, desarrollan un proyecto y postulan al proyecto con todas las familias asociadas. El proyecto se lo revisa y se cumple la ley, ¿cierto? Las normativas de urbanismo y construcción, etcétera, los itemizados técnicos y el presupuesto, se lo aprueba y se financia. Y al momento de financiarlo, se entregan los subsidios a todas las familias del comité asociado, ¿ya? En esa carrera, si es que se le puede llamar carrera, obviamente llegan proyectos con distintos niveles de avance a revisar. Y todos los proyectos que a nosotros nos han llegado y que han cumplido con la normativa, nosotros los hemos subsidiado y lo hemos financiado para que puedan materializarse. Entonces puede ocurrir, ¿cierto?, que en esta misma asociatividad de distintos comités con su entidad patrocinante, ¿cierto?, y en el trabajo que tienen que hacer con las distintas instituciones para sacar los permisos y distintos, ¿cierto?, ingredientes que son parte de un proyecto, puedan que algunos avancen más rápidos que otros. Bueno, por dar un ejemplo, ¿cierto?, a ver, en algunos sectores, por ejemplo, en área rural es más difícil construir que en área urbana. Por dar un ejemplo, en área rural necesitas más permisos. Cuando estás también en un área urbana, tienes factibilidad sanitaria, ¿cierto? O no hay que hacer tantos trabajos para extender el territorio operacional de la sanitaria. Entonces, va a depender en general mucho del terreno que se haya logrado adquirir, ¿cierto?, para ver qué tan complejo va a ser el desarrollo de un proyecto habitacional. Y en general desde ahí parte el trabajo cierto de esta carrera, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, del desarrollo de un proyecto habitacional. Comentarle a los vecinos que en general, por lo menos en esta administración, todos los proyectos que nos han llegado, el 100% de los proyectos que nos han llegado y han cumplido todo lo hemos financiado. Ya, eso no ha sido una temática, por lo tanto, para aquellos comités de vivienda que nos están escuchando y que se organizan, la idea es que logren, ¿cierto?, en conjunto con su entidad patrocinante y vinculándose con el ministerio, logren tener un proyecto que cumpla, ¿cierto?, lo que piden nuestros decretos para poderlo financiar y así tener los subsidios. ¿Ya? Eso por un lado. Obviamente en esa asociatividad puede que haya comités que tengan miembros que son a lo mejor migrantes, que a lo mejor son gente del sur, que a lo mejor son de distintos grupos y distintos sectores. Pero en la asociatividad de los comités, el Ministerio de Vivienda no se entromete. Los comités de vivienda son autónomos, se mantienen con su propia
legislación y estatutos. Por otro lado, la postulación individual depende de varias cosas. Se le asigna un puntaje a cada uno ¿cierto? de las distintas temáticas. Por ejemplo, pensemos, si una familia es de 5 personas, por dar un ejemplo, ¿cierto? No va a tener el mismo puntaje que a lo mejor una familia que son 2 personas, por dar un ejemplo. Si en una familia, ¿cierto? A lo mejor hay la presencia de un adulto mayor, va a tener otro puntaje, ¿cierto? Que otra familia, ¿cierto? Que a lo mejor no hay un adulto mayor presente. Asimismo, ¿cierto? Ocurre y se le asigna distintos puntajes que están tabulados. Son puntajes que relativamente son estáticos. No es como que el director o el Ceremi de turno decida quién da más puntaje o no. Está tabulado, es una información que es transparente. Asigna también puntaje, por ejemplo, las veces que uno ha postulado y también a lo mejor no ha quedado. O sea, en otras palabras, el volver a postular incide, ¿cierto?, en el puntaje también que uno va sacando. Y de ese modo, ¿cierto?, cuando se postula de forma individual, y pensemos que para la región hay, por decir un número, ¿cierto?, 100 cupos y postularon 300, se toman las 100 personas que obtuvieron los mayores puntajes. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Esos son los dos mecanismos. Entonces, en ese ejercicio ocurre, ¿cierto?, y que yo entiendo la percepción de muchas personas, de que a lo mejor como que el ministerio busca, y no busca privilegiar, no es como que haya una prelación ni una priorización en general de los proyectos. Nosotros todos los proyectos que nos lleguen los vamos a revisar diligentemente, vamos a asegurarnos que cumplan la normativa. Si tienen algún tipo de problemática, ayudamos a las empresas también asociadas y al comité a conseguir, ¿cierto?, los permisos necesarios para que también, ¿cierto?, vean la luz, por decirlo de alguna manera, y que así podamos financiar el proyecto y entregar los subsidios asociados. No sé si responde la pregunta, porque es bien compleja la pregunta. Como dato, a nivel nacional, de todos los subsidios en general de vivienda que se entrega, esto a nivel nacional, probablemente aquí sea un poquito más alto por cómo se configura nuestra región, solo el 8% de los subsidios corresponden a personas que son migrantes, esto a nivel nacional. ¿Ya? No hemos hecho el ejercicio de nivel local, yo creo que tal vez sería un dato bien importante tal vez de entregar y que a lo mejor pueda resolver algún tipo de duda por parte de los vecinos. Sí, realmente, Ceremi, yo creo que fue claro. Lo que pasa es que lo conversamos también, no sé si, bueno, Carmencita obviamente se tiene que acordar, conversamos con el director de Cercotec. ¿Qué conversamos? Estábamos con una emprendedora ese día y hablábamos del tema de los trámites a seguir. El tema de Cercotec, para poder, ¿cierto?, postular a un beneficio de lo que están entregando Cercotec, ahora se reducieron los trámites porque para poder llegar, ¿cierto?, a obtener el logro de tener, no sé, como se dice, la plata que entrega Cercotec para un emprendedor o emprendedora, había muchos trámites a seguir. Hay que pasar por una etapa, primera etapa, segunda etapa. Ahora se disminuyó ese tipo de trámite. Para el tema del suicidio, ¿cierto?, habitacional, los trámites siguen lo mismo. Hay, obviamente, ahora con el tema del internet, las plataformas, hay plataformas donde de repente se le hace un poco más fácil a la gente, en este caso a nuestra gente de las distintas poblaciones de Junta de Vecinos, que en realidad... y otra cosa, también para que lo pueda tomar en cuenta también, Ceremi, que a veces la gente es cómoda, lo hablábamos, no le van a venir a golpear la puerta y, o sea, hay que hacer, porque una a veces le pregunta a la otra vecina, al vecino, oye, ¿cómo estuviste esto? Pues ya no es... Claro, la vecina se levantó tempranito, fue a hacer lo que tenía que hacer los papeles que tenía que llevar, pero en realidad a veces pasa por ese lado. Comodidad o a veces la cantidad de trámite que hay que hacer. Es verdad, así, por decirlo de alguna manera, hay que entender que el Ministerio de Vivienda, todos los procesos que tiene son postulables. ¿Ya? Hay gente que a veces, por ejemplo, en el contexto de socavones, que es un gran tema en general, hay vecinos que dicen, pucha, no han venido a ver mi casa, no han venido a atenderme, no han venido los maestros acá. Y en general, los procesos hoy día son postulables. Es el vecino, ¿cierto?, el que dice, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer estos arreglos, ¿cierto?, con presupuesto, ¿cierto?, con un proyecto, por favor ayúdenme a financiarlo. Y hay programas hoy día para financiarlo, pero muchos vecinos, todavía, ¿cierto?, no todos, ¿cierto?, hemos tratado de difundirlo lo más que hemos podido, pero uno a veces no llega a todos los rincones necesarios para poderlo difundir, que creen que uno va a llegar, ¿cierto?, a su casa, va a golpear la puerta y decir, señora, vengo con los maestros. No funciona así. El Estado no puede irrumpir en la propiedad privada, es un proceso de postulación, ¿cierto?, a través de
del ministerio, y es importante mencionar que también uno tiene que cumplir ciertos requisitos para poder también postular su vivienda. Eso es una cosa bien importante Sí, de bien dejar en claro, porque no todo el mundo entiende aquello de la postulación. Efectivamente. Muchísima gente se queda sin nada porque no sabía, oiga, pero vecina, ¿por qué no fue al... Uy, había que ir. Efectivamente. No sabía. Y bueno, eso pasa mucho, yo diría que el 60% hoy en día. Entonces, quizás, no sé de quién va a ser la idea, pero alguien tiene que comenzar a difundir más esto. De todas maneras, a ver, nosotros, por ejemplo, el día de ayer, yo tuve ahí un contacto con algunos comités de vivienda, 8 comités de vivienda que están, entre comillas, recién formándose, entre comillas, porque hay algunos que tenían un avance bastante bueno, en la comuna de Pozo Almonte. Y fue una charla, ¿cierto?, para resolver las dudas y cómo ellos se tenían que ir organizando para que su proyecto, ¿cierto?, pudiese desarrollarse y empezar, ¿cierto?, con pie derecho el desarrollo. Hay que entender, y es importante mencionar, que muchas veces cuando los vecinos se ingresan a un comité de vivienda, ese comité no necesariamente tiene un trabajo con el Ministerio de Vivienda o tiene un trabajo serio. ¿A qué me refiero con serio? Cuando, por ejemplo, una persona, pensemos hipotéticamente hablando, pensemos va a la municipalidad, crea un comité de vivienda, ese comité de vivienda no automáticamente el ministerio sabe que existe. Ya. Hay que entender que es una asociación que es privada, donde el Estado, ninguna articulación se mete. Es importante que el comité vaya al ministerio y pregunte, bueno, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Si es que los sabe, que los empiece a seguir y que pueda ir desarrollando, ¿cierto?, su proyecto. Frases claves o preguntas clave que es importante que los vecinos sepan para preguntarle a sus dirigentes sería, bueno, ¿con qué entidad patrocinante estamos trabajando? ¿Cuál es el terreno sobre el cual va a ir nuestro proyecto habitacional? Y finalmente, ¿cuál es el nivel de desarrollo que se está haciendo en el tema del proyecto? Y esto, perdón, Sí. Esto... Carmencita, subas un poquito el micrófono, un poquito, para que lo escuchemos, para que salga. Esto, gracias. ¿Esto se traspasa a las juntas de vecinos, por ejemplo? No necesariamente, yo creo, no necesariamente, porque hay que entender que, voy a dar un ejemplo un poco burdo, ¿ya? Los comités de vivienda tienen la misma configuración que un club deportivo. Hacemos un club de voleibol, por decir un algo, que ellos se reunieron, generaron su personalidad jurídica, tienen un estatuto, a lo mejor todos mes a mes ponen, voy a hacer una tontera, 5.000 pesos para comprar pelotas, redes, arrendar una cancha, ¿cierto? Y juntarse. Y a lo mejor no tiene ninguna vinculación con deporte, ¿ya? El mismo ejemplo pasa con los comités de vivienda, que un comité de vivienda no necesariamente tiene una vinculación con su junta de vecinos, podría tenerla, sí, obviamente, y a lo mejor motivarlo desde la misma junta de vecinos. Y puede también, ¿cierto?, un comité de vivienda tener miembros que son de distintas localidades. Puede tener, por ejemplo, pensemos un comité en Iquique, por decir algo, podría tener gente que vive en el centro, puede tener gente que vive en el sur de Iquique, puede tener a lo mejor gente de Hospicio, ¿cierto?, en el comité. Por lo tanto, un comité de vivienda no tiene una determinación territorial en su caracterización. El comité decide, ¿cierto?, quiénes son los que van entrando al comité y se organizan para poder concebir un proyecto de vivienda y que el Ministerio de Vivienda lo financie. Ese es como el objetivo. ¿Ya? Perfecto. Con respecto al segundo y último llamado, ¿no?, que comenzó ahora el 21 y termina el 29. ¿Hay alguna otra oportunidad? ¿De postulaciones? A ¿De ver, postulaciones? las postulaciones en general... perdón. Esta es para la clase media, pero Sí. me imagino que hay para la clase baja. ¿Para qué vamos a hablar de la alta? Ellos no... No, es que ellos no postulan en general al Ministerio Sí, de Vivienda. ellos Sobre el 90% del registro social de hogares, las familias están excluidas. Por lo tanto, no es para todos. Es importante entenderlo. Está dirigido, está focalizado al Ministerio de Vivienda para las familias más vulnerables del país. Sí. ¿Qué llamados tenemos abiertos? Eso, Nosotros esa es tenemos la... para las postulaciones de proyectos, como le estaba comentando, de forma colectiva para comités de vivienda, está abierto hasta el día, si no me equivoco, 23 de noviembre, en donde los comités, a través de su entidad patrocinante, presentan un proyecto, ¿cierto? Y el Ministerio de Vivienda lo revisa y, si está todo correcto, lo financia. Tenemos varios proyectos ya en carpeta, están en proceso de revisión, y la idea es poder tenerle buena noticia a los vecinos, ojalá ahora antes del 30 de octubre, va a ser bien preciso el 28. Así que ahí estamos trabajando y probablemente tengamos buenas noticias.
Ya, excelente. Otra pregunta que hay una junta de vecinos, que es la Guandajaya 1, en que hicieron una cancha, creo que fue, con aportes tanto del ministerio como de ellas mismas, o sea, de la gente, de los socios de la junta de vecinos. Sí, Eso tengo entendido. Sí, yo sé qué es lo que es. Le comento, a ver. El Ministerio de Vivienda tiene varios frentes de batalla, por decirlo de alguna manera, disculpando la palabra batalla, ¿ya? O varios frentes de trabajo, que no se malentienda, varios frentes de trabajo. Un frente de trabajo, ¿cierto?, es hacerse cargo del déficit habitacional, que es construir viviendas. Construir viviendas, ¿cierto?, para sectores vulnerables y sectores medios. Otro frente es mejorar la calidad de vida de las familias dentro de las viviendas, y para eso hay otros programas. Y adicionalmente tiene, ¿cierto?, la última patita, por decirlo de alguna manera, o el último frente, son intervenciones, ¿cierto?, o programas para poder mejorar los espacios públicos. En ese sentido, hay distintos tipos de subsidios que se pueden ver. Es el mismo programa, que es el DC27, a lo mejor la gente, algunos no lo conocen mucho, pero ¿qué se puede hacer con este programa? Se pueden construir sedes sociales, se pueden mejorar espacios públicos como canchas, plazas, áreas verdes. Calles. Calles es otro programa que es pavimentos participativos, que también se puede, el tema es que ahí sí, por lo menos desde mi punto de vista, es necesario organizarlo desde las juntas de vecinos. Por lo menos yo me he tratado de juntar. Estoy haciendo una pequeña pausita ahí. No, el celular que parece que están llamando. ¿O algo le llegó? Ahora sí, a ver. Ya, aló. Ahí sí puede ser. Sí, a ver, si las juntas de vecinos en este minuto nos escuchan, hay varias cosas que desde las organizaciones de la junta de vecinos se pueden hacer, como participar en pavimentos participativos, como participar también en los programas de Yo Quiero Mi Barrio, que se ha postulado. Lamentablemente Iquique no postuló este año barrios, ¿cierto? El Yo Quiero Mi Barrio para Iquique. Esa postulación es a través de juntas de vecinos, ¿cierto? Agrupaciones que le piden a la municipalidad poderlo postular. Recibimos este año solamente postulaciones de Pozo Almonte y Alto Hospicio. Como dato, que es importante. Es que es bien importante lo que acaba de decir Seremi, porque en realidad es lo que decía yo. A veces hablar es fácil, pero imagínense, debiera estar postulando a la gente acá. Y uno dice, pucha, está postulando en este caso como usted lo está entregando en este como dato, que es un dato que no deja de ser importante. ¿Por qué? Porque ahí uno con esto puede decir, bueno, ¿qué pasa? Pueden hacer algo en su barrio, pueden hacer algo en su junta y no lo hacen, o sea, no... O sea, de que se puede, se puede. De que se puede. Es que no se sabe. Yo creo que es importante organizarse. Yo por lo menos trato... El tema es el cómo organizarse, porque por lo menos yo trato de, por lo menos una vez a la semana, tratar de juntarme con distintos dirigentes, ya sea de juntas de vecinos, de comités de vivienda, como fue el de Pozo Almonte, y tratar de organizar algún tipo de, no sé si de charla o como una primera reunión de capacitación, ¿cierto? Respecto al tema de los programas del ministerio. Por tanto, a mí me encanta, al menos por lo menos, tener ese tipo de instancias. Por lo tanto, si hay algunos vecinos que quieran organizarse como juntas de vecinos y que tengamos algún tipo de charla de este tipo, feliz de poderlo hacer. Estamos tratando de habilitar nosotros un espacio, que tenemos un salón, probablemente que lo tengamos a partir del próximo año y así, y ahí vamos a convocarlas nosotros. Pero si es que hay algún vecino que nos escucha, le gustaría tener una charla respecto a algún tipo de alguna temática o comités de vivienda que estén asociados, ¿cierto?, a su junta de vecinos, feliz de podernos coordinar, articular y poder generar algún tipo de capacitación. Hay que entender que la legislación que hay está independiente de la administración, son temas que les van a servir porque estamos en un proceso, ¿cierto?, de cambio de administración. Así que, independiente de eso, yo creo que es importante que se puedan nutrir y conocer, ¿cierto?, cómo opera el Ministerio de Vivienda. Sí. Interesantísimo. La pregunta. Sí. Iquique ya no va para más. ¿En qué sentido? En que no hay dónde poner un alfiler ya aquí. ¿Cómo va a ser con la gente que quiere su casita? Para Iquique, dice usted. Para Iquique, sí, esa es mi pregunta.
A ver, es una buena pregunta, la verdad es una muy buena pregunta. Yo creo que oportunidades hay, si me preguntan a mí. El tema es que son más complejas obviamente que en comunas como Pozo Almonte, en comunas como Alto Hospicio, No, por ahí nombrar algunas comunas, terreno ¿cierto? Que todavía queda pero ¿qué espacio. pasa aquí? En Iquique yo creo que son dos líneas, o tres líneas, la verdad, que yo veo para el eventual o posible desarrollo. Una, ¿cierto?, es hacia el sector sur de Iquique, Sí, me sí. refiero Los Verdes, ¿cierto?, Claro. Alto de Playa Blanca, Lobito, hacia esos sectores que actualmente está en desarrollo, ¿cierto?, el plan regulador de Iquique y el plan regulador intercomunal, que se depende, ¿cierto?, del Ministerio de Vivienda, el otro depende de la municipalidad, y que el desarrollo o la aprobación de esos planes permitirían el desarrollo de vivienda privada y social en estos territorios. En otras palabras, generar una extensión urbana que se llama a la comuna de Iquique. Esa es una línea, ¿cierto? Una línea de trabajo que ahí depende más que nada de las autoridades de turno, tanto del alcalde, ¿cierto? Del Ceremi también, y de otras instituciones, ¿cierto? Que tienen algo que decir y que ver. Y la otra línea de trabajo sería, bueno, encontrar terrenos, ¿cierto? En Iquique, ya sean privados o públicos, son más privados hoy día, en Iquique ya prácticamente terrenos fiscales no hay, y poder, ¿cierto?, comprar y desarrollar proyectos. En general se puede, lo que sí hay que buscarlos, hay que encontrarlos, hay que generar un trabajo y un desarrollo asociado a lo mismo. El Ministerio tiene varias herramientas para poder comprar territorios, independientes de que sean a lo mejor caros, ¿cierto?, y poder desarrollar proyectos de vivienda ahí. El tema es cómo organizarse. Todo nace, ¿cierto?, desde la organización. Otras herramientas que hay, que tal vez son un poquito más pequeñas y que nos han pedido poder tratar de desarrollarlas, sería algo que se conoce como pequeños condominios. Por dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿cierto?, de asociatividad. Pensemos que en el casco antiguo de Iquique, por decir algo, ¿cierto?, por decir algo, es un ejemplo nomás, podría ser en cualquier otra ubicación. A lo mejor hay 3 vecinos que son propietarios de su terreno y que a lo mejor los 3 viven con su familia, que a lo mejor viven 2 núcleos familiares en cada una de las casas. Estoy dando un ejemplo también, puede ser 3, ¿cierto? Y que a lo mejor ellos dicen, ¿sabes qué? Organizamos entre todos, colocamos nuestro cierto terreno a disposición y que el Ministerio de Vivienda construya aquí, ¿cierto? Voy a decir una tontera, pensemos que son 3 ubicaciones, 8 departamentos. Entonces, en ese territorio se construye un pequeño condominio que le da cabida, ¿cierto?, al dueño de cada uno de los territorios, a las familias que están asociadas ahí, y se articula, ¿cierto?, un desarrollo en ese territorio. ¿Qué se puede hacer? ¿Se ha hecho? ¿Se da? En otras regiones se da. En otra región todavía no se ha dado. Yo creo que todavía está en pañales, como se dice, pero son herramientas que se pueden hacer, pero nacen de la organización. No es como que alguien de Servio vaya a decir, usted entregaría su... No. Es importante organizarse con los vecinos. Por ejemplo, ahora nos surgió una oportunidad en un sector donde hubo un incendio hace poco y los vecinos, ¿cierto?, ahí querían organizarse para ver qué se puede desarrollar ahí en conjunto con el ministerio, y efectivamente esta lógica se puede desarrollar. Lo que sí depende de cada uno, ¿cierto?, y la voluntad de cada uno. Obviamente si un vecino dice, no, esta casa es mía, yo... no más. Pero si es que alguien lo escucha, ¿cierto?, y lo encuentra una buena idea, abierto de poder conversar con ellos y explicarles de qué trata y cómo ir operativizando el tema. Pero en este momento... Sí, dale. Es que quería hacer un alto para llamar a la... yo no sé si es mujer, ¿se le dice concejala o concejal? No, concejal, la señora o señorita concejal. Yo creo. Concejal. ¿Cierto? Sí. Sí. Es como uno va al dentista, no dentisto. Sí, buen punto. No, es bueno aclarar a veces esa pequeños datitos que a veces... con la Claudita. Sí, vamos a hacer un contacto con Claudita puede tener alguna Claudia idea. Roja, que es concejal de Pica. Vamos a ver si es que Sí, teníamos que llamarla. nos contesta. Nos hemos pasado. Sí, teníamos que llamarla a las 2 y No, cuarto. pero estamos en vivo, así que en parte a veces es dentro de lo que... Si no contesta porque está ocupadita, está comiendo Sí, está en está en alfajores Sí, pues, de Pica. Elías, quien hizo ese contacto para hoy día. No hay Ella problema. va a estar- Bueno, cualquier El pregunta número en que usted ha general, marcado no feliz de contesta. poder Vamos a tratar de dejarla ahí. trabajarla. En general, en Pica estamos tratando de desarrollar varias cosas. Hemos tenido bastante receptividad, bueno, tanto en Pozo Almonte como en Pica, para el desarrollo de distintas iniciativas en espacios públicos principalmente,
y en la participación del programa Yo Quiero Mi Barrio. O bueno, Pozo Almonte postuló, Pica también está postulando, ¿cierto?, a Yo Quiero Mi Barrio. Este es el primer año que puede postular Pica y así lo decidió, y estamos tratando de apoyar, ¿cierto?, como a los nuevos posibles postulantes. Antes Pica, por un tema demográfico, por la cantidad de personas que tenía, no podía postular a este programa, y recién este año como que se bajó la brecha, en otras palabras. Ya, Bueno. entonces, ojalá que quede Pica. A título personal vamos a tratar de verlo y tratar de impulsarlo también. La idea es poder, ¿cierto?, distribuir la inversión pública en las distintas comunas que puedan, ¿cierto?, que puedan participar, y que haya una suerte de equidad entre las distintas comunas. Y que se comience a poblar hacia adentro. Efectivamente. Y no todo aquí. Porque Efectivamente, no todo aquí. Aquí no debe haber ningún proyecto en este momento de construcción, ¿o sí? ¿En Iquique, dice Sí, usted? en Iquique. ¿De vivienda? Tenemos uno de vivienda, que es un DS-19, que es un proyecto integrado. Ya explico al tiro lo que es un DS-19, y que se llama Nueva Sotomayor, y que está en la calle Sotomayor, casi llegando, ¿cierto?, a Circunvalación, si no me equivoco, ¿no? En toda la esquina ahí van a ver una grúa, una construcción, un edificio bastante grande, si no me equivoco es de 15 pisos, y es un proyecto destinado a ser destinado como oferta, ¿cierto?, para las familias de clase media y clase vulnerable. Esos son los proyectos integrados. Los DS-19 es un subsidio, en otras palabras, que va dirigido principalmente a las constructoras, ya es entre comillas las constructoras, en donde se les dice a la constructora: si tú construyes y dejas a toda la demanda, todos los departamentos a disposición, ¿cierto?, de familias del DC1, del DC49, yo puedo apoyar con un préstamo. En otras palabras, eso es lo que es el DC19. Entonces, en ese sentido, nos permite a nosotros generar ofertas. Cuando hay vecinos que dicen: pucha, yo tengo el subsidio en la mano, pero no tengo dónde aplicarlo, ¿cierto? Sí. ¿Qué ocurre? Sí, pasa. Los DC19 van específicamente a atacar ese problema, para que exista oferta, para que los vecinos puedan aplicar su subsidio. De hecho, en la administración anterior quedaron varios subsidios en la mano, sin lugar donde poderlos aplicar en Iquique. Y por lo menos en esta administración, en este gobierno, a nosotros se nos instruyó potenciar esta herramienta, de modo que no hayan vecinos con un cartón en la mano, sino con casas, con llaves en las manos. Bueno, todo esfuerzo, yo sé que hoy día con el déficit habitacional se ve un poco menor, pero por lo menos hemos logrado en esta administración tener, bueno, un poquito más de 3.000 soluciones asociadas al DC19, proyectando, ¿cierto?, con lo que tenemos ahora y que va a salir ahora en noviembre. Así que por lo menos a mí me tiene bastante contento, porque viene a sumar, ¿cierto?, el esfuerzo que se hace en torno al DC49, al DC1, ¿cierto?, y a otros programas de vivienda que hay. Ya. Pero hay programas de vivienda. Sí, hay programas de vivienda. Más que nada, es súper poquito en general, el DC19. Sí, en el DC49 es más complejo, pero igual se puede. El tema es que reviste una complicación mayor de encontrar terrenos factibles, y a veces los comités de vivienda que se organizan a veces son muy grandes, y como son muy grandes, cuesta encontrar terrenos grandes. Exacto. Pero a lo mejor si fuesen tal vez un poquito más pequeños, pudiesen tal vez encontrar terrenos en conjunto con su entidad patrocinante, que son más, ¿cierto?, accesibles, por un lado, y disponibles, porque en general encontrar un terreno, ¿cierto?, para 160 familias en Iquique es un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Se necesitaría por lo menos 1,5 hectáreas libre, ¿cierto? Ya el pobre dragón no da más. No, y el Cerro Dragón llegó al límite. Hay que entender que el Cerro Dragón es un santuario de la naturaleza, y debe ser protegido por todos y cada uno de nosotros. Y está totalmente ahí listito. Está al límite, hasta donde se puede llegar, efectivamente. Por detrás sería lo otro. Entiendo que no se podría, porque también es santuario. Ya. Oye, y el cerro, tremendo cerro, pero tampoco no se puede, es imposible. ¿En dónde dice usted? Aquí en Iquique, ahora en Iquique, el cerro que tenemos ahí. Cerro Esmeralda. Esmeralda se llama ese cerro. No lo conocía. Pucha, habría que verlo. Entiendo que habría que ver otro sistema de construcción, como por ejemplo como en el Tíbet o la India, no sé, pues metidos hacia adentro, sacarle al cerro ahí unos espacios. O sea, se puede hacer. El tema es que también cuando uno construye busca que también que haya, bueno, hay cierta responsabilidad en la construcción respecto a temas aluvionales que pudiesen haber, ¿cierto? Estamos en una región muy sísmica también, y es bien complejo, por ejemplo, llevar a familias a vivir a un sector donde hay un riesgo a lo mejor mayor. O sea, hay riesgos que son tolerables, por ejemplo, el riesgo de tsunami, por decirlo algo así. Estamos todos sometidos a ese riesgo. Exacto, Es como... sí.
pero si estamos en un lugar donde uno puede, cierto, a lo mejor evitar construir, donde hay un tema, un eventual, cierto, que Sí, ceda el terreno, claro. y evitar algún tipo de, no sé, Eso. no sé si me voy a entender, yo creo, ¿no? Sí. Sí, no, de yo todas creo que maneras, sí, lógicamente ahí tiene que haber un estudio profundo y todo lo que se tendría que llevar a cabo. Pienso yo, pensando en el tema que como país, ¿cierto? Sufrimos de temblor y Quique lo sabe más que nadie de fuertes terremotos. Yo me voy a ir como al principio, Seremi, de todo lo que ha compartido junto a nosotros, eh, para crear un comité de vivienda. Para crear un comité de vivienda hay una cierta cantidad de personas, El mínimo. el mínimo. Sí, el mínimo es 20 personas, si no me equivoco. O sea, para crear un comité de vivienda podría ser menos, pero para trabajar con el Ministerio de Vivienda desde un comité de vivienda es a lo menos 20 familias y como tope 160. Obviamente no tienen que irse al tope, ¿cierto? A aquellas familias que a lo mejor no están escuchando. Ideal que se puedan organizar con vecinos que los conozcan. Hay que entender que los comités de vivienda después van a vivir todos juntos. Y una de las cosas más complejas que hay después de que uno entrega, ¿cierto?, la vivienda es la convivencia que también hay. Y eso ahí depende, ¿cierto?, principalmente de los mismos vecinos. Ahí ya el Ministerio de Vivienda prácticamente termina el trabajo, ¿cierto?, con la entrega de llaves. Pero igual tratamos, ¿cierto?, de poder involucrarnos hasta cierto nivel para poder guiar a los vecinos a una convivencia que sea sana. En ese sentido, ¿qué recomendaría yo a los comités? Y se lo decía ayer a los vecinos de Pozo Almonte. O sea, lo primero, ¿cierto?, es crear el comité de vivienda, ¿cierto?, y que eso lo crean en la municipalidad, se crea la personalidad jurídica, se crean, ¿cierto?, los estatutos. Obviamente hay miembros asociados. El paso 2 sería revisar si los miembros asociados son hábiles o inhábiles. Eso es igual importante. Obviamente, perdón. ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, puede que haya alguna persona que a lo mejor tenga una vivienda ya y no podría postular. Entonces, que a lo mejor se mantenga en el comité, siendo que a lo mejor no va a poder postular, no le sirve, ¿cierto?, ni al comité ni a la persona. Entonces, mejor sincerar, ¿cierto?, el proceso de postulación de la persona. Es importante entender que las personas inhábiles también pueden serlo por una herencia, ¿cierto? Y también a lo mejor, ni que Dios quiera, un ejemplo, ¿cierto? Los papás tienen una propiedad, fallecen, ¿cierto? Ni que Dios quiera, insisto, y le heredan, ¿cierto?, a 3 miembros, ¿cierto?, a 3 hijos, la propiedad, que queda como dividida. Mientras no se haga la posesión efectiva, ¿cierto?, quedan las 3 personas marcadas en el ministerio como inhábiles. Entonces, importante resolver esas temáticas que puedan tener algunos vecinos. Por lo tanto, los comités de vivienda, el paso es crearlo. Luego, ¿cierto?, sería chequear si los miembros son hábiles e inhábiles, transparentar esa información a los miembros. Y luego seguir trabajando, ¿cierto?, con los hábiles y que los inhábiles, mientras tanto, trabajen, ¿cierto?, en buscar su viabilidad. Eso es un trámite que es personal, no lo puede hacer el presidente del comité, porque hay que entender, por ejemplo, hay casos que me ha tocado también ver en donde, por ejemplo, no sé, un matrimonio que consiguió, ¿cierto?, a lo mejor cuando eran un poco más jóvenes, la vivienda, se separan, de hecho, no de derecho, la señora a lo mejor quedó con la vivienda, el marido hoy día es adulto mayor y está en situación de que no tiene vivienda, ¿cierto? Entonces, cuando uno lo chequea en el sistema, como están separados de hecho y no, ¿cierto?, con todos los papeles, la persona está marcada, figura como que tiene una propiedad en conjunto con su señora. Entonces, esa persona tiene que hacer el trámite, ¿cierto?, de la separación como corresponde, ¿cierto?, y renunciar, ¿cierto?, a los gananciales de la propiedad, porque también hay una situación ahí. Entonces, y ese trámite no lo hace el Seremi, no lo hace el director, no lo hace el presidente, ¿cierto?, del comité, es un trámite que es personal. Entonces, siendo bien escuetos los pasos, crean el comité, chequean la habilidad de cada uno de los vecinos, en conjunto, ¿cierto?, con su entidad patrocinante, llevando las nóminas al Serviu, y luego de eso se asocian, o antes de, ¿cierto?, se asocian a una entidad patrocinante y comienza el proceso de búsqueda de terrenos, que puede ser terrenos privados o fiscales para el desarrollo de un proyecto habitacional. Y de ahí parte, ¿cierto?, el trabajo. De ahí marca, si ustedes me preguntan a mí, el momento cero del comité. Todos los demás son trabajos como previos. Vale. Hablamos de comité, de comité ya, de varias personas juntas, Sí. ¿cierto?
¿Y qué pasa con las personas individuales. Eso, Sí, la postulación individual, la idea es que ahí, bueno, los vecinos estén atentos a los llamados que hay, por lo general hay 2 llamados al año, se postula, ¿cierto?, mediante, ¿cierto?, las plataformas online, hoy día 100% online la postulación, y también es importante que tengan su ahorro, tienen que tener un ahorro con una libreta, ¿cierto?, con 10 UFs de ahorro para la postulación. Fecha de... La fecha, antigüedad. bueno, no existe, ¿cierto?, un límite en fechas de antigüedad. Es importante sí tener el registro social de hogares del 40%. Uno no puede postular solito, que es importante mencionarlo. Ya. Las personas solitas no pueden postular. Siempre se postulan núcleos, hogares, ¿cierto?, núcleos familiares. Ya. Las personas que pueden postular solas son existen excepciones, y son los adultos mayores, a aquellas personas que puedan acreditar, ¿cierto?, algún nivel de discapacidad, que también pueden postular solitas, y las personas que, ¿cierto?, acrediten ser parte de los pueblos originarios, que están inscritos, ¿cierto?, en CONADI, y ellos podrían postular sin un núcleo familiar. Bueno, y aquellas familias, ¿cierto?, que son también del informe Valech, que tienen que ver, ¿cierto?, con aquellas personas que tuvieron, ¿cierto?, sufrieron en el proceso de, ¿cierto?, de gobierno, dictadura, como se le quiera decir, para no ofender a nadie en la liga de las dos. Claro que en realidad, tomando en cuenta el tema de lo último de poder postular como individualmente o en familia, pasa que en muchas familias a veces, porque supuestamente uno como chileno tiene a ver, Dígalo como suene, no hay problema. sí, Una sí, conversación, sí. tiene uno como chileno tiene la opción a postular una sola vez, ¿cierto? Siempre y cuando no tengas vivienda y le dé el registro social de hogares. Eso, sí. Ese es como el requisito. No es como que uno, por ser chileno, tiene derecho a postular, no. Ya. Hay que entender que si la persona, por ejemplo, es de los segmentos más acomodados del país, o tiene un buen sueldo, o tiene una buena profesión, que eso incide en el registro social de hogares, y está sobre el 90% del registro social de hogares, no tiene derecho a postular al Ministerio de Vivienda. Claro, y ¿por qué le hacía esa pregunta? Porque netamente con el tema del IFE, mucho con el tema social, o el rango de que tiene que ser el 40%, a veces ese ejemplo es como, no sé, pues como en este caso, para como postular a la vivienda, hablamos con el director de Cercotec también que había que tener inicio de actividades, o sea, más o menos, ¿por qué? Porque yo estuve en un comité de vivienda que se está organizando arriba, en Alto Hospicio, pasó un buen tiempo, ¿y qué pasa? Que después, porque había que tener, cada persona tenía que tener cierta cantidad, ¿cierto?, de dinero, y a la vez tenía que tener lo que hablábamos recién, el registro Social de hogares. social de hogares. ¿Y qué pasó? Que muchos no lo entregaron en este grupo de comité de vivienda, y cuando había que postular, pasó el tiempo y todo, yo más o menos unos 3 años tengo que haber estado, o sea, quedó quedó en nada. Es que eso es importante. Si las personas que son parte de un comité de vivienda, yo creo que es importante asegurarse que su postulación primero sea hábil, porque si una persona, por ejemplo, voy a decir un número nomás, por si acaso, que no... Pensemos que el comité, ellos pueden poner cuotas, ¿cierto? Porque son una institución, insisto, igual que un club deportivo con el tema de la red, ¿cierto? Podrían poner la cuota que ellos decidan. La idea es que ojalá las cuotas el presidente las pueda rendir, porque uno piensa, pensemos un comité de 100 familias, a 10.000 pesos cada uno, 1.000.000 de pesos mensuales. Yo creo que a lo mejor no va a tener muchas ganas de desarrollar un proyecto a 1.000.000 de pesos mensuales. Lo digo porque hay mucho abuso en torno a eso, y la idea es que los miembros, ¿cierto?, de los comités de vivienda le pidan a su presidente, le pidan, ¿cierto?, ¿en qué estamos? ¿Cuál es nuestra entidad patrocinante? ¿Cuál es el terreno donde estamos desarrollando el tema? Que le muestren certezas del proceso. Que pregunten, yo soy hábil o inhábil, ¿cómo averiguo yo? Y si tienen dudas, que ellos también pueden ir y preguntar, ¿cierto?, a la UIR, ¿cierto?, a Servio, desde 9 a 12 aproximadamente, a 1 en estricto rigor,
su situación de habilidad o inhabilidad. Porque si una persona tiene un tema de habilidad y que a lo mejor no puede postular por una serie de situaciones, la idea es que pueda tratar de resolverlo antes de poder postular, porque efectivamente si llega el momento de que presentan el proyecto y la persona es inhábil, lo más probable, ¿cierto?, es que la asamblea, ¿cierto?, determine que corra la lista, por decirlo de alguna manera, y que pase la siguiente persona hábil. Entonces es importante que cada uno se preocupe por lo que está haciendo, también le pida, ¿cierto?, a sus dirigentes, bueno, en qué se gasta, ¿cierto?, este dinero. Bueno, la organización de cada comité da para bastante. Hay comités que a lo mejor arriendan salas, entregan fotocopias, y uno puede decir, se trasladan harto, bastante. Se hacía hasta convivencia. Bueno, si lo hacen, yo encuentro, o sea, yo lo encuentro bastante bien. Si todos están de acuerdo, ¿qué hay de malo? Si hacen un asado entre todos, claro. Pues yo lo encuentro bastante bien. El tema se torna mal cuando hay alguien que vive de eso, lucra de eso, ¿cierto? Y se transforma en un abuso. O sea, me ha tocado escuchar vecinos que para ingresarlos a un comité le decían este cálculo. Bueno, nuestro comité lleva 12 años, nosotros cobramos 5.000 pesos, ¿cierto? Para tú ponerte al día con las cuotas y todo, bueno, 12 por 5.000 pesos por la cantidad de años. Brutal. Lógico. Brutal. Entonces, eso en general, como los comités son independientes y son privados, es un poco libre. Yo llamo ahí a los vecinos a denunciar este tipo de situaciones. Pueden denunciarlo de forma anónima a través de nuestras páginas, o bien hacernos llegar una carta anónima, ¿cierto?, con algún tipo de prueba o antecedente. No basta la declaración, es importante presentar algún tipo de prueba y poder, ¿cierto?, sancionar a aquellas personas que hoy día están estafando a familias que tienen, ¿cierto?, la ilusión de conseguir su vivienda. Yo encuentro que es un crimen moral, a mis ojos al menos, que yo creo que debe ser penado. Hace un tiempo atrás, hubo una dirigente que fue castigada con años de cárcel por una situación bastante similar. No vamos a decir nombres, pero ocurre. Entonces, pero de acá de nuestra región. ¿Ya? De acá de nuestra región. Entonces, a ver, esto como el Ministerio de Vivienda se conforma de varias instituciones y somos todos parte del Ministerio de cierta manera. Los comités de vivienda y sus miembros, las entidades patrocinantes, el Serviu, la Seremía, obviamente sus funcionarios, el director, ¿cierto?, del Ceremi. Todas esas personas conforman, ¿cierto?, el Ministerio de Vivienda. Basta con que uno haga algo mal y se ensucia el trabajo. Se ensucia todo. Entonces, un llamado ahí a los dirigentes, a ser buenos dirigentes, a ser responsables con su gente, a transmitir, ¿cierto?, la información, a ser probos en los cobros. Eso principalmente, estimado. Claro, porque en realidad la gente que se encarga de un comité, se puede decir que no, la única, se puede decir, como pago, es sentirse bien con lo que está realizando, con ayudar, ¿cierto? Con el trabajo comunitario que puede ser, porque en parte sería ideal que alguien, no sé, pues si pudiera tener un sueldo y poder organizar comité, que sea una cosa más... O sea, en todo caso, si el comité lo define así, yo tampoco le veo problema. Lógico, por eso digo... Pero que sea transparente. Claro. Y uno pregunta, disculpa, ¿qué se gasta este dinero? No, mira, arrendamos sede social y yo la verdad, como a esto me dedico tiempo completo, yo la verdad, no sé, estimo, ¿cierto?, que mi trabajo vale X. Claro. Y si es transparente para todos, bueno, ¿cuál es el problema? No, yo no le veo problema a eso. No. El tema ocurre, o el problema ocurre, por lo menos a mis ojos, es cuando los vecinos no saben en qué se gastan, ¿cierto?, las cuotas, y cuando no saben si que realmente han avanzado o no. A mí me ha tocado escuchar, bueno, yo he pasado de comité en comité, he sido estafado 3 veces. Entonces, es terrible, es terrible. Y el gran problema es que nosotros no administramos comités de vivienda desde el Ministerio, por lo tanto no podemos hacer algo. Si es que hay algún problema, una estafa, habría que denunciarlo, ¿cierto?, a Fiscalía. Obviamente cuando a nosotros nos llega algún tipo de denuncia con pruebas, nosotros podemos, ¿cierto?, hacer la gestión de llevarlo a Fiscalía, eso puede ocurrir. Pero en estricto rigor nosotros no tenemos, ¿cierto?, un equipo de fiscalización de comité, porque los comités son privados, son entidades privadas y autónomas, efectivamente. Bueno, yo creo que hemos quedado clarísimo dentro de lo que es lo que el trabajo que desempeña
don Carlos Prieto, Seremi de Vivienda y Urbanismo, que en realidad a veces son cosas que la gente no sabe, y nuestra gente que está escuchando, sobre todo con este proyecto, Carmencita, de Junta de Vecinos en periodo de pandemia. Yo creo que ahora que está un poquito, se puede decir, un poquito la gente tiene un poquito más de libertad, hay mucha gente que no tiene conocimiento de los detalles o de las cosas que son principales o primordiales, porque a veces empiezan por, como se le dice, por atrás que en vez que del principio. Exactamente. Y claro, y netamente eso lo hace confundir y no completar realmente cómo debiera ser el trámite. Pero ahora ya No, quedamos más o menos claros y ya sabemos que es conveniente de que las personas se acerquen o a los comités de vivienda o a las juntas de vecinos. De todas maneras que sí, y yo por lo menos dejo ahí, ofrezco si alguna junta de vecinos, en conjunto con otra, quiere algún tipo de charla, preparación, feliz de poderlo guiar en cualquiera de nuestros programas. Pueden ser lo que les hablaba de sedes sociales, temas de áreas verdes, temas de a lo mejor pavimentos participativos, postulaciones de comité de vivienda. Cualquier tipo de información que necesiten, feliz de poder hacerlo. Ojalá que haya a lo mejor más de una junta de vecinos, porque es un poco más dinámico, a lo mejor junta de vecinos que sean vecinas, porque se genera esta articulación entre juntas de vecinos que yo creo que enriquece los barrios, enriquece, ¿cierto?, la asociatividad entre distintos miembros de nuestra comunidad. Entonces, feliz de poder ser parte, ¿cierto?, y aportar con un granito de arena a aquellas juntas de vecinos que a lo mejor así lo estimen pertinente. Seremi, mil gracias. Un gusto haberla tenido. No, gracias a ustedes. Bueno, cualquier cosa, ya sabe, dinamicadigital.cl. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes acá en Dinámica Digital. Hay que dar alguna novedad, algo, ya nos tiene aquí. Nos Muchas tiene gracias. en agenda, quiero decir. No, lo mismo digo, yo feliz de haber podido estar acá y insisto, para aquellos vecinos que necesiten, las puertas están abiertas. Eso, va a estar contentísimo, porque esa parte se las vamos a pasar a los vecinos. Sí, ¿no? está bien, está bien. A nuestros presidentes se los vamos a pasar. Sí, Por A mí supuesto. me gusta mucho ese tipo de organización y poder tratar de ayudar a los vecinos. bueno, así es, Carmencita. Nuevamente también darle las gracias Seremi Carlos Prieto, ¿cierto? Seremi de Vivienda y Urbanismo, como se lo había comentado, a nuestra gente de los pueblos del interior, de Coyahuasi, que es nuestra gente que escucha a diario todo lo que se realiza en nuestra emisora, ¿cierto? Tanto en las plataformas online como en lo que es en la 103.3 FM Estéreo para pueblos del interior y los amigos de Coyahuasi. Un placer, Seremi, ojalá que no sea la última vez, tal cual se lo dijo Carmencita. Le dejamos la invitación hecha para la información que sea a su disposición. Y de esta manera estamos culminando, Carmencita, el 11º programa, ¿cierto? Primero u 11º. Claro. A la usanza antigua. Así que vamos a darle un poquito, que lo espere un cachito nomás el Seremi, que lo ha tenido harta paciencia para poder sacarle una fotito. Sí, no hay ¿Le problema. parece? Sí, Vamos no hay con problema. la despedida del programa Muy bien. y ahí vamos con la fotito, como se dice. En Dinámica Digital hemos presentado Juntas de Vecinos en periodo de pandemia. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional CORE. Juntas de Vecinos en periodo de pandemia. La invitación a nuestro próximo programa. Muchas gracias.